Su verdadero nombre es Jane Arkansas. Ella era una chica muy hermosa, de piel clara y de ojos verdes. Era vecina de Jeffrey Woods y prima de una niña llamada Vanessa Kennedy, pero esa es otra historia. Bueno, Jane vigilaba a Jeff de vez en cuando por la ventana. Un día llegaba tarde a la escuela y vio a Randy y a su pandilla amenazando a Jeff y a su pequeño hermano Liu. Ella sabía perfectamente que Randy era un matón que hacía pagar a todo el mundo una pequeña comisión de dinero en efectivo o el bocadillo de la escuela, a cambio de que no se ganaran una paliza. Luego miró unos segundos más tarde y vio cómo Randy le robaba la cartera a Liu y empujaba a Jeff contra el suelo. Entonces, él se levantó y Jane se dijo para sí misma: «Quédate sentada, no seas estúpida». Entonces vio cómo Jeff se abalanzó contra Randy, luego levantó a Troy, que se tiró al suelo gritando de dolor. Era preocupante ver la pelea de Jeff, parecía que se estaba divirtiendo demasiado, y al ver la cara de Liu, Jane intuyó que Jeff no hacía este tipo de cosas normalmente. Lo siguiente que se escuchó fue el sonido de las sirenas de un coche de policía, y el padre de Jane, que era policía, salió de su casa y se montó en el auto. Cuando los padres de Jane la llevaron a la escuela, le dijeron muy claramente que no querían que hablara con Jeff, así que no lo volvió a ver hasta que terminó el día. Cuando lo vio salir de ahí, notó como si Jeff estuviera fingiendo estar feliz para que la gente no sospechara del delito que había cometido, pero en realidad estaba mostrando una sonrisa un poco sádica. Era como la sonrisa de un loco, o eso fue lo que pensó Jane. Al día siguiente, Jane se asomó por la ventana y vio un coche de policía frente a la casa de Jeff. Pensó que se llevarían a Jeff por lo que había hecho, pero se equivocó. En lugar de él, arrestaron a Liu. Luego, vio a Jeff llorando por lo ocurrido, y a partir de ahí, la gente empezó a soltar muchos rumores sucios sobre Liu. Días después, el hijo de la vecina de al lado de la casa de Jeff montó una fiesta de cumpleaños, y Jane vio cómo Jeff jugaba con los niños a las pistolitas. Hasta que aparecieron Randy y sus amigos saltando de la valla. A continuación, Randy se abalanzó hacia Jeff y lo derribó. Luego, Troy y Jake sacaron unas pistolas y entonces Jane supo que iban a matarlo, así que decidió llamar a la policía. Finalmente, escuchó unos disparos y cuando volvió a mirar, vio las llamas de un fuego y escuchó gritos. Decidió coger un extintor y se dirigió hacia la casa, pero cuando llegó, vio a Jeff sentado en las escaleras, ardiendo en llamas, con grandes partes de piel rosa y chamuscada, y ahí fue cuando Jane solamente se desmayó. Cuando Jane despertó, se encontraba en el hospital. La enfermera le dijo que ya se podía retirar a su casa, pero Jane quiso preguntar cómo se encontraba Jeff. La enfermera le dijo que no le podía dar nada de información, aunque se tratara de su novia, a lo que ella respondió con una voz temblorosa: «Él no es mi novio». Así que salió de la habitación, y ahí fue cuando vio a los padres de Jeff, que le dieron las gracias por haber intentado salvar a su hijo. Le dijeron que Jeff estaba con vendas, que se las quitarían en unos días y que cuando llegara el momento le avisarían. Jane, por empatía, decidió contarles todo lo que vio cuando Jeff se peleó con la pandilla de Randy, y los padres le dijeron que si eso era verdad, dentro de unos días soltarían a Liu. Al pasar los días, los compañeros de clase de Jane empezaron a meterse con ella porque pensaban que estaba enamorada de Jeff. Entonces apareció Liu y le avisó que al día siguiente le quitaría las vendas a su hermano. A la mañana siguiente, Jane vio el coche de los padres de Jeff aparcado en su casa y se puso muy contenta, pero cuando vio salir a Jeff del coche, se le cambió la cara del susto. El pelo castaño claro de Jeff ahora era de color negro y largo hasta los hombros. Su piel era blanca y con la misma sonrisa sádica que vio el mismo día que peleó con Randy. Logró ver cómo Jeff la miraba fijamente, con esos ojos tan abiertos y aterradores. Entonces, Jane entró a la casa y los padres le preguntaron qué le pasaba, a lo que Jane respondió con un chillido y se desmayó. Cuando Jane despertó, ya había oscurecido y sus padres no estaban en casa. Se levantó de la cama con un vestido negro, bajó las escaleras y vio que la luz de la cocina estaba encendida. Había una nota sobre la mesa que decía: «¿No vienes a cenar? Tus amigos están aquí». Después de leer esto, Jane empezó a temblar y vio por la ventana que las luces de la casa de Jeff estaban encendidas.
Entonces, ahí lo vio, apoyado en la ventana de su casa, mirándola fijamente con un cuchillo en la mano, mientras golpeaba la ventana y sonreía. Jane, completamente asustada, agarró un cuchillo y salió corriendo de la casa. Fue a la puerta de la casa de Jeff, intentó girar el pomo de la puerta, pero no podía porque empezó a temblar y se le aceleró el pulso. Entonces, cerró los ojos, pero tenía miedo de abrirlos, hasta que escuchó a alguien decir: «Lo has conseguido, me alegro, amiga mía». Luego, Jane escuchó un grito y vio que sus ojos eran grandes y no parpadeaba. Su sonrisa era de color rojo. Él había tallado una sonrisa en su cara, su ropa estaba llena de sangre y al ver eso, Jane se desmayó. Cuando despertó nuevamente, estaba en una mesa de comedor, su cuchillo había desaparecido y cuando miró hacia arriba, vio a gente sentada alrededor de la mesa. Se trataba de sus padres, los padres de Jeff y sus amigos. Todos estaban muertos, con una sonrisa tallada en sus caras y enormes cavidades rojas en el pecho. Trató de gritar, pero estaba amordazada y atada a una silla. Lágrimas de sangre salían de sus ojos. Mira quién ha despertado finalmente. Jane miró a su lado y vio que Jeff estaba ahí. Ella trató de gritar, pero Jeff estaba detrás suyo, acercándole un cuchillo a la garganta, mientras le decía: «Cállate, Jane, que a los amigos no se les debe ver llorar. Aseguro que estás enfadada porque no te ves tan bella como ellos, pero no te preocupes, que pronto haré que luzcas bella también. ¿Qué me dices?». Entonces le cortó la mordaza con el cuchillo. Jane enseguida solamente lo escupió, lo miró fijamente a los ojos y le susurró: «Vete al carajo». Jeff, con una sonrisa macabra, le decía: «Me pareces más divertida de lo que pensaba. Los amigos se hacen favores entre ellos, ¿no? Bueno, pues te voy a hacer un favor». Enseguida, simplemente Jeff salió. Mientras tanto, Jane seguía en un mar de lágrimas por sus padres y amigos que hace apenas unas horas seguían con vida. Cuando Jeff regresó, le empezó a gritar a Jane que no llorara mientras sostenía una jarra de lejía y un bidón de gasolina. Entonces le vertió la lejía y la gasolina a Jane. «Tranquila, he llamado a los bomberos», proclamó Jeff. Tan pronto, el fuego entró en contacto con Jane, ardió en inmensas llamas y Jeff se largó diciendo: «Nos vemos, mi querida amiga, espero que quedes tan hermosa como yo». Cuando Jane despertó en el hospital, la cabeza le daba vueltas. Luego vino una enfermera y le dijo que lo sentía, pero que su familia había muerto en el incendio. Minutos después, se quedó dormida. Al volver al despertar, vio que ya no tenía vendas y que habían varios ramos de flores. Entonces la enfermera le dijo que la durmieron durante 2 semanas para que su cuerpo pudiera recuperarse. «Deme un espejo», le contestó Jane. Al verse, tiró el espejo al suelo del horror, al ver su horrible y quemado rostro. Luego llegó un paquete del mismo destinatario que el de las flores. La enfermera salió un momento de la habitación. Jane se dispuso a ver el interior del paquete. Había una máscara blanca, con negro alrededor del hueco de los ojos y una sonrisa femenina pintada de negro, con un encaje negro que podía cubrirle los ojos y una peluca de color negro con hermosos rizos. Junto con todas estas cosas, había un ramo de rosas negras y un cuchillo de cocina afilado. Junto a la máscara también había una nota: «Jane, siento que no hayas quedado tan hermosa, pero esto te servirá para taparte el rostro mientras te recuperas. Dejaste el cuchillo en mi casa, así que pensé en devolvértelo». Luego de leer esto, salió del hospital, se puso la peluca y se fue al cementerio. Vio las tumbas de sus padres y se puso a llorar por última vez. Luego se puso la máscara y agarró el cuchillo con todas sus fuerzas. Desde ese día, Jane juró venganza y cada vez que el sol se pone va en busca de Jeff para encontrarlo y matarlo. La imagen que ronda de Jane dice lo contrario a la de Jeff: «No te vayas a dormir», para así evitar que Jeff consiga hacerles lo mismo a más víctimas inocentes. Y si te preguntas, claro que es Jeff the Killer.